Hola, ¿qué tal amigos? Soy Micheli López y te doy la bienvenida al video número 6 de este curso de redes Cisco. En este video vamos a iniciar tratando el tema del direccionamiento IP. Y vamos a iniciar con algo bastante básico como lo es identificar, o mejor dicho, saber realmente qué es una dirección IP versión 4. Vamos a aprender cómo está estructurada una dirección IP. Vamos a aprender todas las clases de direcciones IP que existen. Vamos a hacer un direccionamiento plano en una red LAN. Iniciamos diciendo que es una dirección IP. Bueno, realmente una dirección IP son dígitos que se configuran en los dispositivos finales o en los equipos de infraestructura. Y estos dígitos están expresados en un formato decimal punteado como ustedes los están viendo acá. Generalmente cada uno de estos puntos o cada uno de estos números representa un octeto. Pero eso lo voy a hablar más adelante. La realidad es que una dirección IP, naturalmente, son estos dígitos que nosotros configuramos en nuestras computadoras y la configuramos en las interfaces de los dispositivos de infraestructura, llámese router o dispositivos capa 3. Y generalmente cuando empezamos a explicar la parte de las direcciones IP o el direccionamiento IP, nos vamos a un ejemplo bastante sencillo que involucra nuestra vida cotidiana. Y se trata del envío de cartas a través de un correo postal. Con unas simples direcciones se pueden enviar cartas de un sitio a otro. Pues realmente así mismo operan las redes también. Las direcciones IP se utilizan para podernos identificar en la red. Un host es identificado a través de una dirección IP. Y cuando yo hablo de host, me refiero a una computadora, a un teléfono IP, a un servidor, a todos los dispositivos finales que están conectados a los dispositivos de infraestructura como los switches. Esta computadora que tenemos acá es un origen y esta computadora que tenemos acá es un destino. Cada una de ellas tiene una dirección IP configurada, que es la que la identifica dentro de la red a la cual ella pertenece. Y esta es otra computadora que le configuran una dirección IP que es la que la identifica en la red donde ella pertenece. En esta zona deberían existir equipos de infraestructura como router y switches, que son los que también se configuran con direcciones IP en sus interfaces para poder enrutar o para poder llevar todo el tráfico hacia redes remotas. Si estos equipos pertenecieran a la misma red, simplemente ellos se comunicaran a través de los switches, que son equipos de infraestructura de capa 2. Simplemente se comunican dentro de su misma red. Pasemos ahora a saber qué o cómo está estructurada una dirección IP. Y de esta manera, tan sencilla, es la estructura de una dirección IP. Como ustedes pueden ver, esta zona que nosotros vemos acá, identifica la red a la cual pertenece el host. Y esta que tenemos acá, identifica el host. Entonces se trata de algo que tiene como cierta jerarquía. Por ejemplo, yo puedo decir que esta parte que tenemos acá, esta porción de red, pertenece a una red LAN. Y esta que tenemos acá es con la que vamos a identificar cada uno de los hosts dentro de esta red LAN. Entonces, la estructura de una dirección IP es una porción de red y una porción de host. Este simplemente es una dirección IP clase C, pero más adelante vamos a ver todas las clases de direcciones IP. Naturalmente le coloco acá la dirección IP clase C porque es la dirección IP que más se maneja dentro de una red LAN. Seguimos con la estructura IP. Aquí sí podemos ver que tenemos una dirección IP clase C, tenemos una dirección IP clase B y tenemos por aquí una dirección IP clase A. Cada una de estas direcciones tiene una porción de host y de red diferente. Y la dirección IP que tiene la mayor cantidad de host disponible o de direcciones IP para configurársela a las computadoras disponibles es esta dirección que tenemos acá, la dirección clase A. Más adelante les voy a explicar cómo está compuesta cada una de ellas y cómo podemos calcular la cantidad de hosts que tiene cada una de ellas o la cantidad de direcciones IP que le podemos asignar a los dispositivos finales. Cada uno de los dígitos decimales separados por puntos están representados por un octeto y un octeto equivale a 8 bits, es decir, un byte. Cuando convertimos esa dirección IP en binario, pues obtenemos esta cantidad que tenemos acá en binario. Pasamos ahora a la máscara de su red. La máscara de su red es parte del complemento de una dirección IP. Y la máscara de su red generalmente se utiliza para identificar cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Naturalmente, todos los octetos que tengan 1 es la porción de red
y todos los octetos o los bits que estén en 0 es la porción de host. Ustedes pueden ver acá que tengo una dirección IP clase C, aquí, y tenemos una máscara de subred por defecto, ¿ok? Esta es una máscara de subred por defecto y la que vamos a utilizar en este video tutorial porque todavía no hemos entrado en el tema del subneteo. Pero pueden ver que esta máscara de subred está representada por 4 octetos también, y que sus 3 primeros octetos están en 255. Pero en realidad, ¿qué quiere decir esto? Si yo digo que una dirección IP está representada por 8 bits, cada uno de esos bits tiene un peso que lo podemos determinar a través de el sistema numérico binario. Recuerden que existe un sistema numérico binario, un sistema numérico decimal y un hexadecimal. El binario es un sistema base 2, el decimal es un sistema base 10 y el hexadecimal es un sistema base 16. Por ejemplo, si yo tengo el número 657, ¿cómo yo puedo comprobar que ese realmente es el número 657? Ustedes pueden ver que este número está en el sistema de numeración decimal. Y los decimales generalmente están expresados en el sistema base 10. Entonces, si es un sistema base 10, naturalmente, creo que en la parte de la escuela siempre nosotros nos enseñaron ese sistema de numeración donde decían el sistema de unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000. Cuando yo quiero identificar este número realmente, si es el número 657, yo primero tengo que chequear cuántos dígitos tiene. Pueden ver que aquí está uno, aquí está otro y aquí está otro. Tiene 3 dígitos, es decir, unidad, decena y centena. Entonces, cuando expresamos la unidad, normalmente siempre lo multiplicamos por 1. La decena la multiplicamos por 10 y las centenas por 100. Si yo multiplico 100 por 6, me va a dar un total de 600. Si multiplico 5 por 10, me va a dar un total de 50. Y si multiplico 7 por 1, me va a dar un total de 7. Eso es igual a 657. De esa manera, a través del sistema decimal podemos saber que ese es realmente el 657. Pasamos ahora al sistema de numeración binario. Como ya les dije, una dirección IP está representada por dígitos decimales punteados, así como esto. Y que cada uno de esos dígitos estaba representado por un octeto, que eran 8 bits. En este momento voy a representar solamente este octeto que está acá. Para representarlo simplemente tendría que colocar 8 ceros. Cada uno de esos bits tiene un peso. Por ejemplo, así como lo vimos en el sistema de numeración decimal, con las unidades, la decena y la centena, el primer dígito binario, este que está acá, viéndolo de la derecha a izquierda, representa el 1. Este representa el 2, este el 4, el 8, el 16, el 32, el 64 y el 128. Si ustedes suman todos esos dígitos, le va a dar un total de 255. Es decir, que si ustedes suman 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128, le va a dar un total de 255. Eso es lo que está representado una máscara de subred. Y ustedes pueden ver acá que la máscara de subred se usa para identificar cuáles son los bits de host y cuáles son los bits de rec. Si ustedes ven acá que tenemos una dirección IP clase C y están los 3 primeros bits en 1, los 3 primeros octetos en 1, quiere decir que toda esta parte que nosotros vemos acá es la representación de la rec. ¿Ve? Eso identifica que los 3 primeros octetos son de rec y el último octeto es el de host. Igualmente lo vemos en una dirección IP clase B, donde sus 2 primeros octetos son de rec y sus otros 2 octetos son de host. Igualmente con las direcciones IP clase A, donde su primer octeto es de rec, y los últimos 3 octetos son de host. Entonces, le llamamos una máscara por defecto porque es la máscara que viene ya
identificando cada una de las direcciones IP. Pero esta máscara por defecto nosotros la vamos a modificar cuando trabajemos con subredes. Es decir, cuando empecemos a dividir esas redes en redes más pequeñas. Por ejemplo, una dirección IP o un octeto o una porción de red clase A la podemos dividir en varias subredes que sean mucho menor. Por ejemplo, ustedes están viendo esta dirección IP clase A. Esta dirección IP clase A tiene tres octetos disponibles para host, es decir, direcciones IP que se la podemos asignar a computadoras. Esa es una cantidad bastante grande, es decir, si cada uno de los octetos tiene 8 bits, sumamos 8 más 8, 16 más 8, 24, es decir, que tiene 24 bits para direccionar a las computadoras. Vemos ahora el rango de direcciones IP. Tenemos la clase A, la clase B y la clase C. Normalmente cada una de ellas tiene un rango, y el rango completo de una dirección IP clase A metiendo las direcciones IP públicas y privadas. Naturalmente las direcciones IP privadas las usamos para direccionar las redes LAN, es decir, las redes internas, redes privadas. Pero las direcciones IP públicas se utilizan para llevar todos los datos hacia la internet, es decir, se utilizan en internet. Y pueden ver que cada una de ellas está acompañada por su máscara por defecto, que ya la expliqué en la lámina anterior. El rango de clase A va de la 10.0.0.0 a la 126.255, 255 y 255. Ya todos ustedes deben saber qué significan estos 255 que están acá. Ahora, la clase B está representada desde la 128 hasta la 191, con sus tres octetos siguientes en 255 y su máscara por defecto. Igualmente la clase C está representada por la 192.000 a la 223, 255, 255, 255. Como ya les dije, aquí están mezcladas las direcciones IP privadas y las direcciones IP públicas. Clase de direcciones IP privadas. Aquí es donde vamos a trabajar más con las direcciones IP privadas, ¿ok? Muy bien, empezamos con las direcciones IP clase A. Los dígitos que están en blanco son los que están representando la red, y los dígitos que están en negro representan los hosts, ¿ok? Cuando hablamos de una dirección IP privada, hablamos del rango 10.0.0.0 hasta el 10.255, 255, 255, ¿ok? Una dirección IP privada. Esto que está acá indica que el blanco, es decir, el bit 10 o el dígito 10, perdón, representa la red, y los otros tres octetos representan los hosts, como lo podemos ver marcado acá. Este representa el red y todos estos representan el host. Como lo dije anteriormente, una dirección IP clase A, que ahorita vamos a hacer el cálculo, tiene una mayor cantidad de bits disponible para host. Pasamos a las direcciones IP privadas clase B, donde sus dos primeros octetos representan la red y los otros dos octetos representan los hosts. Todos los dígitos que están en blanco representan la red y estos representan los hosts. Una dirección IP privada clase B va de la 172.16.00 a la 172.31.255, 255. Pasamos a la clase C. La clase C, sus tres primeros octetos son los de red, como lo marco acá. Y el último octeto o el cuarto octeto representan los hosts. Una dirección IP clase C privada va de la 192.168.00 a la 192.168.255, 255. Y es la dirección IP que menos cantidad disponible o direcciones disponibles para host tiene. Es decir, que solamente tiene 8 bits disponibles para host. Direcciones IP utilizables para host. Ustedes pueden ver acá que está la dirección IP clase A. Y pueden ver que las direcciones IP, estoy colocando el rango completo de las direcciones, ¿ok? Pero ya en la lámina anterior les dije que la clase A, las direcciones IP privadas van de la 10.0.0.0 a la 10.255, 255, 255. Pero nótese algo. Acá, el primer octeto representa 8 bits. Perdón, el segundo octeto representa 8 bits. El tercero 8 y el cuarto 8. Eso da un total de 24 bits. Es decir, como ya les dije anteriormente, las direcciones IP clase A son las que mayor cantidad o mayor direcciones IP disponibles para host tiene. En cambio, la dirección IP clase B tiene los dos últimos octetos para host, es decir, que solamente cuenta con 16 bits para host. Pasamos a la de clase B, donde el último octeto es el que representa los hosts. Solamente tiene 8 bits disponibles para host. Calcular direcciones IP disponibles para host. Tenemos la dirección IP clase A privada. Esta sí va del rango del 10.0.0.0 a la 10.255, 255, 255. Y decíamos que tenía 24 bits. Normalmente, para saber cuántas direcciones disponibles para host
tenemos en una porción de red determinada, y esto lo vamos a utilizar tanto para redes planas o direccionamiento plano como el que tenemos acá, como para direccionamiento en subredes, ¿ok? Lo vamos a utilizar. Utilizamos esta fórmula 2 a la n, donde n representa la cantidad de bits disponibles para host. Ahora, metemos en la calculadora 2 a la 24 y nos va a dar un total de 16.777.216 direcciones disponibles para host. Una cantidad bastante grande. Por eso es que le dije anteriormente que las de clase A tenían una mayor cantidad de direcciones disponibles para host. 16 millones. Ahora, ustedes sabrán que cuando nosotros empecemos a tratar los términos de direccionamiento IP en función a las subredes, vamos a dividir esta red de 16 millones en redes más pequeñas. Vamos a poderla llevar a, por ejemplo, a configurar redes o llevar esta dirección de 16 millones a una red que solamente de clase A, de solamente 1000 direcciones o 2000 direcciones o 4000 direcciones. Redes muy pequeñas, e incluso una clase A la podemos llevar para solamente direccionar 255 hosts. ¿Ve? Bastante pequeña, 128 e incluso hasta 64 direcciones disponibles para host. Esa es la función del subneteo, dividir redes grandes en redes mucho más pequeñas en función al direccionamiento, ¿ok? La clase B, ustedes pueden ver a clase B que tenemos 16 bits. Utilizamos la misma fórmula, 2 a la 16 nos da un total de 65.536 direcciones disponibles para host. ¿Ve? Tiene una cantidad mucho menor a la de clase A. Esta dirección también nosotros la podemos subnetear y llevarla a redes mucho más pequeñas. ¿Ok? Ahora, estas 65.536 direcciones es por red. ¿Ok? Por red. Acá tengo la 172.16. Esta es una red de 65.500. Pero cuando voy a la siguiente red, que es la 172.17, ahí hay 65.000 direcciones más. Punto 18, 65.000 más. Esto es, como digo acá, dirección de host por red. ¿Ok? Por red. Tipo de direcciones. Naturalmente nosotros utilizamos varias direcciones IP que son las que vamos a utilizar, bueno, durante todo el curso en las configuraciones de los equipos. Y son las direcciones de red que, como ya lo dije en la lámina anterior, esta que está acá, las direcciones de red son las que representan la red como tal, ¿ok? La red como tal. Naturalmente, en un direccionamiento IP, la dirección de red siempre es la primera dirección. Es decir, esta dirección que tenemos acá es la dirección de red. Si nosotros queremos direccionar una red con clase B, vamos a suponer que tenemos este octeto, ¿qué dirección nosotros debemos colocar acá? Para un host, por ejemplo. Bueno, podemos colocar la 172.16.0.1. Punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7 y así vamos direccionando cada una de las computadoras que están dentro de la red. Pero cada una de esas computadoras ustedes pueden ver que inicia con la 172.16 y anteriormente le había dicho que los dos primeros octetos representan la red. Si inicia con la 172.16 es porque todos esos hosts que estoy configurando están perteneciendo a la red 172.16. Si yo configurara 172.17, ya estaría dentro de otro rango de red. ¿Ok? Muy bien. Dirección de enlace. Bueno, estas direcciones de enlace las vamos a configurar cuando estemos ya iniciando con los equipos. Las direcciones de enlace son las redes, básicamente porque un enlace es una red, ya que un enlace recibe una dirección en una interfaz, otra dirección en otra interfaz, tiene una dirección de red y una dirección de broadcast también. ¿Ok? Esa la vamos a hacer cuando empecemos en el subneteo. Direcciones IP de host, como ya lo expliqué anteriormente, las direcciones IP de host son las direcciones o los octetos que están disponibles para host. También a medida que vayamos pasando todos los videos de este curso, vamos a ir chequeando toda esta dirección. Direcciones IP de gateway, que son las puertas de enlace, que son las que configuramos, por ejemplo, en la interfaz que conecta una red LAN. Por ejemplo, en un router, nosotros conectamos una interfaz del router, está conectando una red LAN. Puede estar conectada una red LAN a través de un switch, por ejemplo. Esa interfaz que estamos configurando en el router es la puerta de enlace. Y la puerta de enlace nosotros la configuramos en función a la red LAN o al direccionamiento IP que tiene esa red LAN. Y las direcciones de broadcast, que son las direcciones que tiene cada una de la red, y se refiere a direcciones que se configuran
para enviar mensaje o tráfico en difusión, es decir, a todos los dispositivos que estén dentro de esa red. Direccionamiento de una red. Bueno, un direccionamiento plano. Yo puedo decir acá, esta red que obviamente acá está representando un router, ¿no? En tipo estrella, ¿no? Y cada una de las interfaces representa una red. Vean, nótese algo, porque muchas personas se confunden en esto. Un switch, por ejemplo, capa 2, puede tener dos interfaces conectadas. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que este sea un switch y todas estas computadoras están conectadas entre sí. Si es un switch capa 2, escúchese bien, entonces quiere decir que todas estas computadoras pertenecen a una misma red, ¿ok? Pero si yo tengo aquí un dispositivo capa 3 o un router, cada una de las interfaces que está conectando esta computadora o estas redes es un dominio independiente, ¿ok? Independiente. Entonces, como es independiente, quiere decir que esta es una red, esta es otra red, esta es otra red, esta es otra red y esta es otra red. Nosotros podemos utilizar el direccionamiento. Ustedes pueden ver que esta computadora que tiene acá tiene la 192.168.2.0, ¿ok? Tiene la red 192.168.2. Y esta que está acá tiene la 192.168.1, es decir, que esta es una red y esta es otra red. Tenemos por acá la clase A, que la clase A obviamente es la que tiene más direcciones disponibles para host. Pero solamente configuramos una, que es la 10.000. Tenemos acá dos clase B. Una la estamos colocando en la 172.16.00 y la otra la estamos colocando en la 172.17.00. Recuerden que los últimos 2 bits que tenemos en la clase B son para direccionarle a la computadora o para colocársela, configurarla en las computadoras. Bueno, ese fue todo, amigos. Espero que este video les sirva de mucho, hayan entendido bien el concepto de direccionamiento IP y un direccionamiento plano, que es una dirección IP. ¿Para qué se utiliza? Porque realmente la dirección IP la utilizamos para identificar un host dentro de la red. Así como identificamos a una persona que la andamos buscando por todos lados, cuál es su dirección, así mismo funciona en la red. Las direcciones IP se utilizan para ubicar un determinado host o una determinada red. Y al ubicar la red, ya automáticamente ya estaríamos ubicando también el host o el dispositivo final. Espero que este video les sirva de mucho y nos vemos en la próxima. Chao.